Hola, bienvenido a uno más de los videotutoriales de Blackson. En esta ocasión para mostrar dentro del curso de Visual Basic cómo se generan números aleatorios, cómo se utiliza el control timer y también a tomar decisiones mediante la estructura if. El ejercicio consiste en que con base en un número que demos en el cuadro de texto que indica cuántos números aleatorios enteros queremos generar, aparezca en el cuadro o la etiqueta del lado izquierdo color amarillo la suma parcial de aquellos que son menores o iguales que 5, en tanto que en la etiqueta verde del lado derecho aparezca la suma parcial de los que son mayores que 5. Los aleatorios generados oscilarán entre 1 y 10. En cada ocasión se mostrará en la etiqueta de color gris el número aleatorio generado, de manera que podamos ir viendo cómo se van acumulando con base en su valor. Si es menor o igual que 5 se coloca en el lado izquierdo, si es mayor que 5 se coloca en el lado derecho, y la cantidad de números generados será aquella que equivale a lo que hemos indicado en este cuadro de texto. Una prueba sería esta. Le hemos dicho que genere 4 números aleatorios. Inicia, esperamos 3 segundos, aparece el primero que es menor que 5, es el 1, lo suma en los menores, el 2 también era menor que 5, el 10 mayor y el 8 mayor que 5. Por lo tanto, la suma quedó como 3 en los menores que 5, ya que se generó el 1 y el 2, y 18 en el lado derecho en los mayores que 5, porque se generaron el 8 y el 10. Observemos cómo la el botón iniciar se inhabilita, lo mismo que el cuadro de texto al darle a iniciar. Ahora hagamos el proceso con 3, iniciar, se inhabilita este botón, se inhabilita el cuadro de texto. Termina el proceso, se generó 3, 7 y 7. 7 y 7 mayores que 5 se suman en el lado derecho y el menor se suma en el lado izquierdo. Ahora digámosle que 5, le damos clic en iniciar y va el proceso. Aparece el 2 en el lado izquierdo, el 10 en el lado derecho, el 4 en el lado izquierdo, el 8 en el lado derecho y 3 en el lado izquierdo. Con eso termina el procesamiento y nos da las sumas ya definitivas. La suma parcial, cuando termina el proceso, se convierte en la suma final. Eso es como debe operar nuestro programa. Ahora veamos cómo llevarlo a cabo. Bien, aquí ya tenemos el diseño del mismo. Tenemos una etiqueta, la de color amarillo, parte superior, se va a llamar LBLNum 1, con un font o tamaño de letra de 24 y una alineación hacia el centro. Las mismas características para la etiqueta de color verde, solo el back color es diferente. Tenemos un text box sin contenido en su propiedad text, para que no aparezca nada en él. La etiqueta txtnum, tamaño de letra 24, que se fija en font, aquí la tenemos, y la alineación aquí hacia el centro. La etiqueta LBNum, donde se mostrará cada número que se va generando, tiene las características de las etiquetas de arriba, nada más diferente color. Nuestro botón CMD iniciar y el reloj TMR reloj con su propiedad enable en falso, para que no, cuando se corre el proyecto, no inicie automáticamente, y con un intervalo de tiempo de 2000 milisegundos, o sea, cada 2 segundos se va a ejecutar su código. Bien, lo primero que tenemos que hacer es programar el botón iniciar, o aún antes vamos a poner randomize timer en for load. Aquí lo tenemos, ya tenemos randomize timer, que permite la generación de números aleatorios. Entonces en for load colocamos randomize timer. En el botón iniciar vamos a colocar el siguiente código.
En primer lugar, necesitamos asegurarnos que no haya dejado el usuario el cuadro de texto en blanco, porque se nos generaría un error, no tendríamos cuántos números generar. Vamos a visualizarlo en la ejecución del código. Vamos a dejar el cuadro de texto en blanco y le damos clic en iniciar. Nos debe enviar un mensaje que dice que se requiere un número en el cuadro de texto. Esto lo logramos con este código. Le estamos diciendo que una vez eliminados los espacios en blanco que hay en las orillas del cuadro, si aún con la eliminación de estos el cuadro está en blanco, o sea, si el contenido del cuadro es nada, está vacío, queremos que imprima este mensaje solo cuando esté vacío y que termine, porque no tiene caso ejecutar el programa si no tiene un número en el cuadro de texto que nos indique cuántos van a ser. Al encontrar la instrucción exit sub, lo que hace es concluir el procedimiento sin avanzar en el mismo, directamente lo termina y ya este código no se ejecutaría, solo en el caso de que no haya nada en el cuadro de texto. En caso de que sí hayamos puesto algo, consideremos que es un número, lo que va a hacer es inhabilitar su botón, inhabilitarse a sí mismo, habilitar el reloj, echarlo a andar, de modo que esperará 2 segundos para ejecutar por primera vez el código y colocar los valores de 0 en las etiquetas de la parte superior. Inicializará 2 variables que nos permitirán ir acumulando la suma de los números pequeños y la suma de los números mayores a 5, que lo hará en suma 2, así como un contador que nos permitirá ir poco a poco viendo cuántas operaciones se han hecho, cuántos números aleatorios se han generado. El cuadro de texto se inhabilita y el cuadro donde se van a mostrar los números se pone en blanco. Esas serían las condiciones iniciales. Veamos que debemos declarar fuera de todos los procedimientos estas 3 variables: suma, contador, suma 1, suma 2 y contador. Porque aun cuando salga de un procedimiento, queremos que el valor que tiene en ese momento sea válido para la ejecución del siguiente procedimiento. Esto lo podemos hacer colocando en la parte superior, hasta arriba, fuera de todos los procedimientos, la declaración de las variables. Bien. Se supone que con esto ya iniciamos el proceso, inhabilitamos el cuadro y echamos a andar el reloj. Bien, ahora quien toma control en el programa es el reloj. Cada 2 segundos se va a estar ejecutando este código. Los 2 segundos los hemos establecido en la propiedad interval, como ya lo vimos antes. Bien, ¿qué hacemos aquí? Cada vez que se ejecute este procedimiento, va a generar un número aleatorio de 1 a 10 y lo almacenará en la variable A. El contenido de la variable A será mostrado en el cuadro de texto gris, que es donde queremos ir viendo poco a poco los números que se van generando. Si este número generado es menor que 6, lo que quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, será acumulado o se sumará a lo que tenemos anteriormente de números pequeños. Aquí lo estamos viendo cómo hacemos que la suma 1, que es la suma de los números pequeños, sea igual a lo que valía antes la suma 1 más el número que se acaba de generar. Si vamos hacia arriba, vemos que inicializamos al inicio del proceso la variable suma 1 con 0, de modo que está vacía y ahí se le irán acumulando sus valores. Si el número no fue menor que 6, pasa a ejecutar el código que está entre else y endif. Ahí acumula en la otra variable en la que cuenta la suma de los números grandes e incrementamos el valor del contador, ya que este nos sirve para detener el proceso cuando se haya generado la cantidad de números que nosotros hemos decidido en el cuadro de texto. El valor de la suma 1 y suma 2, o sea, de los números pequeños y grandes, se mostrará permanentemente en los cuadros de texto insertados para ello. Aquí estamos con la suma pequeña, que era la de color amarillo, y aquí con la suma grande, que era la de color verde.
Cada vez que se genere un número y que ya se haya incrementado el contador, se verificará si el valor del contador ya es igual al que tiene el cuadro de texto. Si esto ocurre, habremos terminado el proceso. Por tanto, el botón CMD iniciar se habilitará y el reloj se inhabilitará, de modo que ya este código, el que contiene TMR reloj -timer, ya no se ejecutará hasta que volvamos a echar a andar el reloj. El cuadro de texto se habilita para poder cambiar el número, de modo que ahora decidamos una cantidad diferente de números a probar, y para no andar colocando el cursor ahí, inmediatamente o automáticamente el programa lo coloca mediante el método setFocus. Hace que aparezca el cursor en el cuadro de texto. Este es el código necesario para llevar adelante el proceso. Veamos por último cómo funciona el programa. Ya nada más para reafirmar. Vamos a generar solo dos aleatorios. Le damos iniciar. Esto se debe inicializar en 0. Este etiqueta en 0. Y este no debe aparecer nada. Se debe inhabilitar el botón de comandos y el reloj debe funcionar. Vamos a iniciar. Se genera el primer aleatorio es pequeño, se suma en el lado izquierdo. Se genera el 10 es grande, se suma en el lado derecho y terminamos. La suma de esos dos números tan divididos en pequeños y grandes nos da 5 y 10. Ahora digámosle que 5, inicia el proceso, aparece un número pequeño, se suma en el lado izquierdo, otro número pequeño en el lado izquierdo, otro pequeño también en el lado izquierdo, uno más en el lado izquierdo y el quinto también es pequeño, de modo que solo se generaron números pequeños. La suma del lado derecho tenemos 0 y del lado izquierdo tenemos el acumulado de los números generados. Esperemos que este ejercicio haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.